Me llamo Javier Vargas, tengo 78 años y esta es mi historia. Una historia que quizás muchos de ustedes, queridos amigos que me escuchan, puedan reconocer en sus propias vidas. Antes de continuar, les pido que si estas palabras resuenan en sus corazones, compartan este relato con aquellos que necesiten escucharlo. Dejen sus comentarios sobre sus propias experiencias y suscríbanse para más historias que nos recuerdan que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad. Porque lo que voy a contarles no es solo sobre dinero o traición familiar. Es sobre el momento en que descubrí que mi valor no dependía del amor condicional de mi único hijo, sino de la vida que había construido con mis propias manos arrugadas por el tiempo. El día que casi morí fue un martes de febrero, cuando los naranjos de Sevilla comenzaban a perfumar las calles con sus azahares prematuros. Recuerdo cada detalle de esa mañana porque fue el principio del fin de las ilusiones que había mantenido sobre mi familia. Me desperté con un dolor en el pecho que me robó el aliento, como si una mano invisible apretara mi corazón con saña. El sudor frío empapó mi pijama mientras intentaba alcanzar el teléfono en la mesilla de noche. Ese viejo aparato con botones grandes que Mateo, mi hijo, me había comprado hace años cuando todavía fingía preocuparse por mi bienestar. Mis dedos temblaban tanto que marqué mal el número de emergencias 2 veces antes de poder pedir ayuda. La voz al otro lado de la línea me pareció tan lejana como si viniera desde otro mundo. Y mientras esperaba la ambulancia, acurrucado en mi cama vacía donde Elena, mi difunta esposa, solía dormir a mi lado durante 43 años, pensé que quizás este sería mi último amanecer en esta casa que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Los paramédicos llegaron con sus uniformes naranjas fluorescentes, transformando mi dormitorio silencioso en un escenario de urgencia médica. Me colocaron cables y máscaras, me hicieron preguntas que apenas podía responder entre jadeos, y me subieron a una camilla que chirriaba mientras la bajaban por las escaleras de madera que Elena solía encerar religiosamente cada domingo después de misa. Durante el trayecto al hospital, con la sirena aullando sobre mi cabeza, solo podía pensar en llamar a Mateo. Mi hijo, mi único hijo, el niño por quien Elena y yo habíamos renunciado a tantos pequeños placeres para poder pagarle la mejor educación, para poder enviarlo a la universidad en Madrid, para poder darle todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. En la sala de emergencias del Hospital Virgen del Rocío, entre el pitido constante de las máquinas y el ir y venir de enfermeras con zapatos de suela de goma que chirriaban contra el linóleo, finalmente pude enviarle un mensaje de texto con dedos que aún temblaban. «Estoy en el hospital, hijo. Problema del corazón. Por favor, ven». La respuesta llegó 3 horas después, cuando ya me habían estabilizado y trasladado a una habitación compartida con un anciano que roncaba suavemente detrás de una cortina verde descolorida. «Papá, estoy en una reunión importante. ¿Es grave? ¿Qué dicen los médicos?». Esas palabras frías, escritas con la misma indiferencia con la que uno respondería a un vendedor molesto, se clavaron en mi pecho con más fuerza que el dolor de la angina de pecho que me había llevado allí. Le expliqué que había sido un episodio severo, que los médicos querían hacerme más pruebas, que tenía miedo. Su siguiente mensaje llegó después de otra hora. «Seguro que no es nada grave. Ya eres mayor. Estas cosas pasan. Mantente fuerte. No puedo viajar ahora. Tengo compromisos aquí». Compromisos. Esa palabra resonó en mi mente durante días. Compromisos más importantes que su padre de 78 años, solo en un hospital, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón cansado. Pasé 5 días en ese hospital, 5 días que se sintieron como 5 años. Las enfermeras, todas ellas jóvenes que podrían haber sido mis nietas,
Me trataban con una mezcla de profesionalismo y lástima que me hacía sentir aún más solo. Me preguntaban si vendría alguien a visitarme, y yo mentía diciendo que mi hijo estaba de viaje de negocios en el extranjero, que vendría en cuanto pudiera, pero la verdad era que Mateo estaba a solo 3 horas en tren de alta velocidad, en su apartamento de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid, probablemente cenando en restaurantes caros con su esposa Patricia, esa mujer fría que siempre me miraba como si fuera una mancha en su sofá de diseñador cuando nos visitaban en Navidad. Visitas que se habían vuelto cada vez más escasas y breves con el paso de los años. Durante esas noches interminables en el hospital, con el olor a desinfectante impregnando cada respiración y el sonido constante de los monitores cardíacos creando una sinfonía de mortalidad. Me dediqué a recordar. Recordaba cómo Elena y yo habíamos vendido su anillo de compromiso, el que había pertenecido a su madre, para pagar el primer semestre de Mateo en la universidad. Recordaba las noches que ella pasaba cosiendo, hasta que sus dedos sangraban, haciendo arreglos para las vecinas por unos pocos euros extra que iban directamente a la cuenta de ahorros de Mateo. Recordaba mis propios turnos dobles en la fábrica de aceitunas, llegando a casa con las manos agrietadas y la espalda destrozada, pero sonriendo porque cada hora extra significaba que nuestro hijo tendría mejores libros, mejores oportunidades, un futuro mejor que el nuestro. Elena murió hace 3 años y en su lecho de muerte, con sus manos frágiles como papel de seda entre las mías, me hizo prometer que cuidaría de Mateo, que siempre estaría ahí para él. Es nuestro tesoro, susurró con su último aliento coherente, nuestro único tesoro. Si ella supiera cómo ese tesoro me había abandonado en mi hora más oscura, creo que su corazón se habría roto incluso más que el mío. Cuando finalmente me dieron de alta, tuve que pagar un taxi para volver a casa porque Mateo dijo que no podía dejar el trabajo para recogerme. El taxista, un hombre marroquí de mediana edad con ojos amables, me ayudó a subir las maletas y se negó a aceptar la propina, diciendo que su propio padre estaba lejos y que esperaba que alguien hiciera lo mismo por él. Ese pequeño gesto de bondad de un extraño me conmovió hasta las lágrimas, lágrimas que no había derramado ni siquiera durante mi crisis cardíaca. Mi casa, esa casa de 2 plantas con su fachada blanca y sus ventanas con persianas verdes, me recibió con un silencio ensordecedor. El jardín que Elena había cuidado con tanto amor mostraba signos de abandono. Los jazmines marchitos colgaban tristemente de la pérgola y las hojas secas se acumulaban en los rincones como recuerdos olvidados. Entré arrastrando los pies, sintiendo cada uno de mis 78 años en cada paso, y me senté en el viejo sillón de cuero del salón, el mismo donde solía sentarme con Mateo en mi regazo para leerle cuentos cuando era pequeño. El reloj de péndulo que había pertenecido a mi padre marcaba cada segundo con una precisión cruel, recordándome que el tiempo seguía pasando, indiferente a mi soledad. En la repisa de la chimenea, las fotografías familiares me miraban desde sus marcos polvorientos. Mateo, en su primera comunión con su traje blanco impecable, que nos había costado 3 meses de ahorros. Mateo en su graduación universitaria, con Elena y yo a sus lados, sonriendo con orgullo. Mateo el día de su boda con Patricia, donde ya se podía ver en sus ojos esa distancia que había ido creciendo como una enredadera venenosa entre nosotros. Tomé mi teléfono móvil, ese aparato que ahora era mi único vínculo con el mundo exterior, y revisé los mensajes. Nada de Mateo desde hacía 2 días. Su último mensaje había sido para preguntarme si había pagado el seguro de la casa, no para preguntar cómo me sentía. Esa noche preparé una cena simple de pan con tomate y jamón. El mismo plato humilde que Elena y yo habíamos compartido tantas veces cuando ahorrábamos cada céntimo para el futuro de Mateo.
El sabor me transportó a tiempos más felices, cuando la pobreza material se compensaba con la riqueza del amor y la esperanza. Comí solo en la gran mesa del comedor, donde antes celebrábamos las cenas familiares, donde Elena servía su famoso cocido madrileño los domingos y donde Mateo solía contarnos sus sueños y ambiciones mientras nosotros lo escuchábamos. Embelesados, convencidos de que todos nuestros sacrificios valían la pena. Ahora el único sonido era el de mi tenedor contra el plato y el tic-tac incesante del reloj, marcando el ritmo de mi soledad. Decidí llamar a Mateo esa noche. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba sentir que todavía tenía una familia. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que contestara con un suspiro audible de irritación. «Papá, ¿qué pasa ahora?» «Estoy cenando». Su tono era el de alguien molesto por una llamada de telemercadeo. Le conté sobre mis miedos, sobre cómo me sentía débil, sobre las facturas médicas que se acumulaban, sobre lo difícil que era mantener la casa solo. Hubo un largo silencio antes de que respondiera, y cuando lo hizo, sus palabras fueron como cuchillos afilados, cortando los últimos hilos de mi esperanza. «Papá, ya hemos hablado de esto. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Tengo mi propia vida, mis propias responsabilidades. Patricia y yo estamos ahorrando para comprar una casa más grande. Queremos tener hijos. No podemos... Mira, siendo honesto, te has convertido en una carga financiera. Quizás deberías considerar vender la casa y mudarte a una residencia. Una carga financiera. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Yo, que había trabajado hasta que mis manos sangraron, que había usado los mismos zapatos durante 5 años para poder comprarle zapatillas nuevas cada temporada, que había comido pan duro para que él pudiera comer carne fresca, me había convertido en una carga financiera. No pude responder. Mi garganta se había cerrado como si las mismas manos invisibles que habían apretado mi corazón ahora estrangularan mi voz. Mateo interpretó mi silencio como asentimiento y continuó con su discurso frío y calculado. Hay residencias muy buenas y no tan caras. Podrías vender la casa, usar ese dinero para pagarte un lugar decente. Es lo más práctico, papá. No puedes seguir viviendo solo en esa casa tan grande, y yo no puedo estar viajando a Sevilla cada vez que te sientas mal. Colgué sin despedirme. No podía soportar escuchar más. Me quedé sentado en la oscuridad del salón, con el teléfono aún en la mano, mientras las lágrimas que no había derramado en años rodaban por mis mejillas arrugadas. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de dolor y desilusión. Me movía por la casa como un fantasma, sin propósito ni dirección. Las habitaciones que antes resonaban con risas y conversaciones ahora me devolvían solo el eco de mis propios pasos. La habitación de Mateo, que Elena había mantenido exactamente como él la dejó cuando se fue a Madrid, se había convertido en un santuario a un hijo que ya no existía, al menos no el hijo que habíamos criado con tanto amor. Sus trofeos de fútbol del colegio seguían en la estantería, cubiertos de polvo como reliquias de una época en que todavía me miraba con admiración, en lugar de con impaciencia. Su cama individual, con la colcha de rayas azules que Elena había cosido a mano, esperaba un ocupante que hacía años que prefería hoteles de 5 estrellas cuando, en las raras ocasiones, visitaba Sevilla. Una mañana, mientras intentaba organizar los papeles médicos y las facturas que se acumulaban en el escritorio de roble del estudio, mis manos tropezaron con algo que había olvidado. El viejo libro de contabilidad de cuero marrón de Elena. Lo abrí con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Y ahí estaba su letra perfecta y meticulosa, registrando cada céntimo que habíamos ahorrado, cada gasto, cada sacrificio. Pero había algo más.
algo que había olvidado en la bruma del dolor por su pérdida. Referencias a la inversión, códigos y números que no tenían sentido inmediato. Elena siempre había sido la que manejaba nuestras finanzas con una precisión casi obsesiva. Yo trabajaba y traía el dinero a casa, pero ella era quien lo administraba, quien hacía que cada euro rindiera como si fuera 2. Recordé entonces conversaciones susurradas en la cama por las noches, cuando Elena me hablaba de acciones y dividendos con un brillo en los ojos que no entendía completamente. Es para el futuro, Javier, me decía, para cuando seamos viejos y no podamos trabajar. Yo asentía y la besaba, confiando completamente en su juicio, sin preguntar demasiado porque los números siempre me habían mareado. Había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, detrás de un cuadro de la Virgen del Rocío, un escondite que Elena había insistido en instalar cuando compramos la casa. La combinación era nuestra fecha de boda, 14/06/1969. Dentro, entre documentos amarillentos y fotografías antiguas, encontré un sobre manila con el logo de un banco que no reconocí inmediatamente. Con manos temblorosas abrí el sobre y encontré documentos de una cuenta de inversión a nombre de ambos, ahora solo mía. Los papeles estaban fechados hacía más de 40 años, cuando heredamos una pequeña suma del tío de Elena, que había emigrado a Argentina y había hecho una modesta fortuna en el negocio del cuero. No era mucho, quizás el equivalente a unos pocos miles de euros actuales, pero Elena había insistido en invertirlo en lugar de gastarlo. Para el futuro, había dicho con esa determinación que la caracterizaba. Había una tarjeta con información de acceso a una plataforma online y una nota con la letra de Elena. Javier, si estás leyendo esto solo, recuerda que construimos algo más que una casa. No se lo dijimos a Mateo porque queríamos que aprendiera el valor del trabajo. Este es nuestro secreto, nuestra red de seguridad. Te amo, siempre, Elena. Me senté frente al viejo ordenador que Mateo me había regalado hace años y que apenas usaba para algo más que leer las noticias. Con dedos torpes en el teclado, ingresé la dirección web y los datos de acceso. La página tardó en cargar. Mi conexión a Internet era lenta como todo en mi vida últimamente. Cuando finalmente apareció el saldo de la cuenta, tuve que limpiarme las gafas y mirar de nuevo, seguro de que mis ojos cansados me estaban engañando. La cifra que aparecía en la pantalla no podía ser real. 40 años de inversiones inteligentes, de reinversión de dividendos, de la magia del interés compuesto que Elena entendía tan bien, habían transformado aquella modesta herencia en una fortuna de varios millones de euros. Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, sin poder procesar lo que veía. Elena, mi querida Elena, trabajando en silencio todos esos años, investigando empresas, comprando y vendiendo acciones con la misma meticulosidad con la que llevaba las cuentas de la casa. Nunca lo habíamos tocado, ni siquiera cuando las cosas estaban más difíciles, ni siquiera cuando tuvimos que elegir entre comprar medicina para su artritis o pagar la matrícula de Mateo. Es para el futuro, repetía ella, y yo pensaba que se refería a nuestra vejez juntos, no a este presente solitario donde su ausencia dolía más que cualquier enfermedad. Las lágrimas nublaron mi visión mientras navegaba por el historial de transacciones, viendo cómo ella había comprado acciones de empresas que ahora eran gigantes tecnológicos cuando apenas eran startups, cómo había mantenido posiciones en compañías sólidas durante décadas, cómo había construido este imperio silencioso mientras el mundo, incluido nuestro hijo, pensaba que éramos solo una pareja de ancianos, pobres viviendo de una pensión miserable. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Mi hijo, el exitoso ejecutivo que conducía un BMW y vestía trajes de diseñador, me había llamado carga financiera,
sin saber que su padre, pobre, podría comprar su apartamento en Madrid en efectivo varias veces. La misma casa que él sugería que vendiera para internarme en una residencia barata, valía una fracción de lo que teníamos en esa cuenta. Pero más allá del dinero, lo que me dolía era la revelación de que Elena y yo habíamos guardado este secreto para proteger a Mateo de la complacencia de la riqueza heredada, para que aprendiera a valerse por sí mismo. Y él había aprendido la lección tan bien que ahora valoraba más el dinero que a su propio padre. Cerré el ordenador y me quedé sentado en la oscuridad del estudio, rodeado de los libros que Elena había coleccionado sobre inversiones y finanzas, libros que yo nunca había abierto porque confiaba ciegamente en ella. Afuera, el sol se ponía sobre Sevilla tiñendo el cielo del color de las naranjas maduras. En algún lugar de la ciudad, las campanas de la catedral tocaban las vísperas, el mismo sonido que había marcado el ritmo de nuestras vidas durante décadas. Me sentía como un rey disfrazado de mendigo que acababa de descubrir que su propio hijo lo despreciaba por su aparente pobreza. La riqueza que ahora poseía no me daba alegría, solo subrayaba la pobreza espiritual de mi situación familiar. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama matrimonial, que ahora parecía un océano de soledad, pensando en Elena, en Mateo, en las decisiones que habíamos tomado y sus consecuencias inesperadas. Recordé el día que Mateo se graduó de la universidad. Cómo Elena lloró de orgullo mientras él recibía su diploma. Cómo nos abrazó después y nos dijo que todo lo que lograra sería gracias a nosotros. ¿En qué momento ese agradecimiento se había transformado en desdén? ¿Cuándo había dejado de vernos como sus padres amorosos para vernos solo como una potencial carga financiera? Me levanté varias veces durante la noche para mirar de nuevo la pantalla del ordenador, para confirmar que no había sido un sueño o una alucinación causada por las medicinas del corazón. Al día siguiente, algo cambió en mí. El peso de la tristeza seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por algo más. Una extraña sensación de poder. No el poder de la venganza, sino el poder de la elección. Por primera vez en años, tal vez por primera vez en mi vida, tenía opciones reales. No necesitaba mendigar la atención de mi hijo. No necesitaba vender mi casa para pagar una residencia. No necesitaba sentirme como una carga para nadie. Me duché con cuidado, me afeité la barba de varios días, me puse mi mejor camisa, la que Elena me había regalado en nuestro último aniversario juntos, y salí a caminar por el barrio con la espalda un poco más recta que el día anterior. Fue durante ese paseo cuando me encontré con Sofía. La había visto antes en el mercado y en la iglesia. Una mujer de unos 70 años, con el pelo plateado recogido en un moño elegante y ojos color miel que brillaban con una calidez que me recordaba a Elena. Estaba sentada en un banco del parque, alimentando a las palomas con migas de pan, y cuando me vio pasar, me saludó con una sonrisa. «Javier, ¿verdad? Soy Sofía. Vivo en la calle de los Naranjos. Supe que estuviste en el hospital. ¿Cómo te encuentras?» Su pregunta, simple y genuina, contrastaba tanto con la indiferencia de Mateo, que casi me quebré ahí mismo. Me senté a su lado y, por primera vez desde mi crisis cardíaca, le conté a alguien cómo me sentía realmente. Sofía escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o haciendo pequeños sonidos de comprensión. Cuando terminé, sin mencionar el descubrimiento de la fortuna, por supuesto, ella compartió su propia historia. Su esposo había muerto hacía 5 años y sus 2 hijas vivían en el extranjero, una en Londres y otra en Buenos Aires. «También me siento sola a veces», admitió, «pero he aprendido que la soledad no tiene que significar aislamiento. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo». Me invitó a tomar café en su casa, una casita modesta pero impecable,
a 2 calles de la mía, y pasamos la tarde hablando de todo y nada, desde los viejos tiempos hasta los achaques de la edad, desde los programas de televisión que veíamos hasta los libros que leíamos. En los días siguientes, Sofía se convirtió en una presencia constante y reconfortante en mi vida. Venía a visitarme con tuppers de comida casera, porque los hombres solos no saben alimentarse bien, decía con una sonrisa pícara. Yo le correspondía ayudándola con las tareas pesadas de su jardín, podando los rosales y reparando la valla que se había aflojado con las últimas lluvias. No había romance en nuestra relación, o al menos no del tipo que la gente esperaría. Pero había algo igual de valioso: compañerismo genuino, cuidado mutuo, la comprensión que viene de haber vivido vidas paralelas y haber sobrevivido a pérdidas similares. Sofía no sabía sobre mi riqueza recién descubierta, y eso hacía su amistad aún más valiosa. Le gustaba mi compañía por quien era, no por lo que tenía. Una tarde, mientras tomábamos té en mi jardín descuidado, Sofía mencionó casualmente que había visto a un joven que se parecía a mí entrando en la inmobiliaria del centro. «Debe ser tu hijo», dijo inocentemente. «Qué bien que venga a visitarte». No tuve corazón para decirle que Mateo no me había visitado, que probablemente estaba tasando mi casa, calculando cuánto podría sacar de su venta para deshacerse definitivamente del problema que representaba su padre anciano. Esa noche, después de que Sofía se fuera, llamé a mi abogado, don Carlos Mendoza, un viejo amigo de la familia que había manejado los asuntos legales de Elena y míos durante décadas. Le pedí una cita urgente para el día siguiente. Había tomado una decisión y necesitaba ponerla en marcha antes de que mi corazón débil o mi voluntad vacilante me traicionaran. Don Carlos me recibió en su despacho, lleno de libros de leyes y diplomas enmarcados, el mismo lugar donde habíamos firmado las escrituras de nuestra casa hacía tantos años. Cuando le expliqué lo que quería hacer, levantó las cejas con sorpresa, pero no cuestionó mis motivos. ¿Estás seguro, Javier? Es una decisión importante, irreversible una vez que se ponga en marcha. Asentí con una firmeza que no había sentido en años. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, Carlos. Elena estaría de acuerdo conmigo. Pasamos las siguientes horas revisando documentos, discutiendo los detalles de lo que sería la Fundación Elena Vargas para el apoyo al adulto mayor y las artes locales. La mayor parte de mi fortuna iría a esta fundación, dejando a Mateo solo la casa y una suma modesta, suficiente para que no pudiera decir que lo desheredé completamente, pero no lo suficiente para compensar su codicia y abandono. Mientras firmaba los papeles, pensé en todas las personas mayores que había conocido en el hospital, abandonadas como yo por familias que las veían como cargas. Pensé en los jóvenes artistas del barrio que luchaban por sobrevivir mientras creaban belleza en un mundo que valoraba más el dinero que el arte. Esta fundación sería el verdadero legado de Elena y mío, no la perpetuación de la riqueza en manos de alguien que había demostrado no merecerla. Don Carlos me miró con algo parecido al respeto cuando terminamos. «Tu esposa estaría orgullosa», dijo simplemente, y tuve que parpadear rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con escapar. De vuelta en casa, me senté en el estudio y redacté cuidadosamente el mensaje que le enviaría a Mateo. No sería acusatorio ni emocional, simplemente una invitación formal a reunirnos para discutir asuntos importantes sobre mi patrimonio. Conocía a mi hijo lo suficiente para saber que la palabra patrimonio garantizaría su presencia. No mencioné la fundación ni mis planes, solo que había tomado decisiones importantes sobre mi futuro que necesitaba comunicarle en persona. Envié el mensaje y esperé. La respuesta llegó en menos de una hora,
más rápido de lo que había respondido cuando estaba en el hospital. Por supuesto, papá. Puedo estar ahí este sábado. Es sobre la venta de la casa. Patricia y yo hemos estado mirando algunas residencias muy buenas para ti. El cinismo de su respuesta me dio náuseas, pero también me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Los días hasta el sábado pasaron lentamente. Sofía notó mi nerviosismo y trató de animarme con sus visitas y su conversación ligera, pero yo estaba distraído, ensayando mentalmente lo que diría, cómo revelaría la verdad, sin derrumbarme en el proceso. Limpié la casa meticulosamente, no para impresionar a Mateo, sino como una forma de mantener mis manos y mente ocupadas. Podé los jazmines del jardín, intentando devolverles algo de su antigua gloria, y coloqué flores frescas en el jarrón que Elena siempre mantenía lleno en la mesa del comedor. El viernes por la noche, la víspera del encuentro, no pude dormir de nuevo. Me senté en el salón con las luces apagadas, mirando las fotografías familiares iluminadas por la luz de la luna que entraba por la ventana. En una de ellas, Mateo tendría unos 10 años. Estábamos los tres en la playa de Chipiona, él entre Elena y yo, todos sonriendo con esa felicidad simple y perfecta que no sabíamos que era temporal. ¿Qué había pasado con ese niño que corría a mis brazos cuando llegaba del trabajo? ¿Dónde estaba el joven que lloraba de emoción cuando le compramos su primera bicicleta de segunda mano? El reloj de péndulo seguía marcando los segundos, implacable, recordándome que el tiempo perdido no se recupera, que las oportunidades desperdiciadas no regresan. El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba en mi corazón. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje, el que había usado para el funeral de Elena, y preparé café fuerte en la vieja cafetera italiana que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Roma. Cuando éramos jóvenes y pobres, pero infinitamente felices, coloqué 2 tazas en la mesa del comedor, aunque sabía que Mateo probablemente rechazaría mi café, prefiriendo esos brebajes caros de máquinas modernas que no entiendo. A las 10 en punto, ni un minuto antes, ni uno después porque mi hijo había heredado mi puntualidad, sino mi humildad, escuché el ronroneo de su BMW aparcando frente a la casa. Lo observé desde la ventana mientras salía del coche, revisando su teléfono móvil antes de guardarlo en el bolsillo de su traje, que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Había envejecido desde la última vez que lo vi en Navidad. Algunas canas salpicaban su cabello perfectamente peinado, y líneas de preocupación marcaban su frente, probablemente por el estrés de acumular más dinero del que podría gastar en una vida. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre, y por un momento, solo un momento, vi un destello de algo en sus ojos que podría haber sido culpa, o tal vez solo incomodidad. «Papá», dijo con ese tono formal que usaría con un cliente, no con el hombre que lo había mecido en sus brazos cuando tenía pesadillas. «Te ves mejor». No me abrazó, no preguntó por mi salud más allá de esa observación superficial. Entró a la casa mirando alrededor con ojos evaluadores, probablemente calculando cuánto podría obtener por cada metro cuadrado. Lo guié al salón donde había dispuesto los documentos, en la mesa de café, junto a una fotografía de Elena que había colocado estratégicamente para que nos observara durante la conversación. Mateo se sentó en el sofá, rechazando mi oferta de café como había previsto, y cruzó las piernas con esa pose de ejecutivo importante que había perfeccionado a lo largo de los años. «Bueno, papá, dijiste que querías hablar sobre tu patrimonio», comenzó sin preámbulos, sacando su teléfono para revisar la hora como si tuviera mejores lugares donde estar. «Patricia y yo hemos estado investigando, y hay una residencia muy buena en las afueras de Sevilla.
No es cara, y con lo que saques de la venta de esta casa podrías vivir cómodamente los años que te queden. Los años que me queden. Así resumía mi hijo mi existencia, como un reloj al que le quedan pocas cuerdas. Levanté la mano para detenerlo, y algo en mi expresión debe haberle indicado que esta no sería la conversación que esperaba. Mateo, comencé con voz calmada. Antes de hablar del futuro, necesito hablar del pasado. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y querías esa bicicleta de carreras que viste en el escaparate? Costaba una fortuna, pero tu madre y yo comimos lentejas durante 3 meses para comprártela. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te la dimos? Mi hijo se removió incómodo en su asiento, claramente irritado por lo que consideraba divagaciones seniles. Papá, eso fue hace más de 30 años. No veo qué relevancia. Dijiste que éramos los mejores padres del mundo. Continué sin dejarme intimidar por su impaciencia, que nunca nos defraudarías, que cuando fueras mayor y exitoso, te asegurarías de que nunca nos faltara nada. Mateo suspiró con exasperación. Ese suspiro que había perfeccionado para mostrar cuán agotador le resultaba lidiar conmigo. Las cosas cambian, papá. Era un niño. Ahora tengo responsabilidades reales. Una esposa. Planes para tener hijos. No puedo vivir en el pasado como tú, como yo. Como si recordar el amor y los sacrificios fuera una debilidad, una señal de senilidad en lugar de la base sobre la cual se había construido su éxito. Tienes razón, dije, sorprendiéndolo con mi aparente acuerdo. Las cosas cambian. Por ejemplo, cuando estuve en el hospital hace unas semanas, con el corazón fallando y pensando que podría morir solo, las cosas definitivamente habían cambiado desde aquellos días cuando eras el niño que prometía cuidar de sus padres. Vi cómo su mandíbula se tensaba, pero continué antes de que pudiera interrumpir con más excusas. Cuando me dijiste que era una carga financiera, Mateo, algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, ese ya estaba dañado, sino algo más profundo. La ilusión de que los sacrificios de tu madre y míos habían valido la pena, de que habíamos criado a un hijo con valores, con compasión, con amor filial. Papá, no seas dramático, respondió con frialdad, aunque noté que evitaba mirar la fotografía de Elena. Solo estaba siendo práctico, no es personal, es solo que mantener esta casa es muy caro para alguien con tu pensión, y yo no puedo estar subsidiándote constantemente. Subsidiándome, como si alguna vez le hubiera pedido un solo euro, como si no hubiera rechazado sistemáticamente cada oferta de ayuda que Elena y yo le hicimos cuando empezó su carrera, insistiendo en que podía valerse por sí mismo con el dinero que le habíamos dado para empezar. ¿Sabes qué es lo irónico, hijo?, dije, alcanzando el sobre Manila que había preparado. Tu madre, esa mujer maravillosa que murió pensando que eras su mayor logro, me dejó algo más que recuerdos. Me dejó una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Deslicé el sobre por la mesa hacia él, observando cómo lo abría con dedos que de repente parecían menos seguros. Dentro estaba el estado de cuenta de nuestra cartera de inversiones, con el saldo claramente visible en la parte superior. 4.7 millones de euros. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus ojos se abrían con incredulidad, cómo su boca se abría y cerraba sin poder formar palabras. Esto no puede ser real, balbuceó finalmente, mirando entre los papeles y yo, como si esperara que admitiera que era una broma cruel. Es muy real, confirmé con calma. Tu madre era brillante con las inversiones. Durante 40 años, mientras tú pensabas que éramos solo unos pobres ancianos viviendo de migajas, ella estaba construyendo esto. Nunca lo tocamos, ni siquiera cuando pasamos hambre para pagarte la universidad.
ni siquiera cuando ella necesitaba medicinas que no podíamos pagar. Es para el futuro, decía siempre. Mateo se levantó abruptamente, los papeles temblando en sus manos, su rostro pasando del shock a algo que parecía furia. Me estás diciendo que tenían millones y me dejaron pensar que eran pobres. ¿Me hicieron sentir culpable por cada euro que gastaban en mí? ¿Por qué? ¿Para qué? Su voz se había elevado, y por primera vez en años sonaba como el niño que alguna vez fue, confundido y herido. Para que aprendieras el valor del trabajo, respondí simplemente. Para que no te convirtieras en un niño mimado, viviendo de la riqueza heredada. Queríamos que construyeras tu propio éxito, y lo hiciste. El problema es que en el proceso también construiste un muro entre nosotros y decidiste que tu padre anciano era una carga no digna de tu tiempo o preocupación. «Esto es ridículo», explotó Mateo, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. Si hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. No habría tenido que trabajar tan duro, no habrías tenido que... ¿Qué? Lo interrumpí con dureza. ¿No habrías tenido que alejarte de nosotros? ¿No habrías tenido que tratarnos como ciudadanos de segunda clase en tu vida perfecta? ¿No habrías tenido que llamarme carga financiera? Dime, Mateo, ¿tu amor y respeto por mí dependían de cuánto dinero tenía en el banco? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hijo se dejó caer nuevamente en el sofá, con la cabeza entre las manos, y por un momento pensé que podría llorar, pero cuando levantó la vista, sus ojos estaban calculando, no arrepentidos. «Bueno», dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, «ahora que sé la verdad, podemos arreglar las cosas. No necesitas vender la casa, obviamente, y puedo ayudarte a administrar este dinero, invertirlo mejor. Patricia conoce excelentes asesores financieros. Podríamos... No, lo corté con firmeza. No habrá ningún podríamos. Ya he tomado mis decisiones. Saqué el segundo sobre, el que contenía los documentos de la fundación. La mayor parte de este dinero irá a la Fundación Elena Vargas, que se dedicará a ayudar a ancianos abandonados y a apoyar a artistas locales. Tú heredarás esta casa y 200.000 euros. Es más de lo que tu madre y yo tuvimos jamás. Más de lo que necesitas si eres tan exitoso como presumes. La transformación en el rostro de Mateo fue aterradora. La máscara de hijo preocupado que había intentado ponerse se desvaneció completamente, revelando la codicia desnuda debajo. «No puedes hacer esto. Es mi herencia. Trabajé toda mi vida pensando que al menos mamá nunca habría permitido esto». «Tu madre», dije con voz peligrosamente tranquila, «murió preguntándose por qué su hijo ya no la visitaba. Murió esperando una llamada tuya que nunca llegó porque estabas demasiado ocupado en una conferencia en Barcelona. No me hables de lo que Elena habría querido cuando ni siquiera pudiste molestarte en estar en su funeral a tiempo porque tenías una reunión importante con un cliente». «Esto es venganza», gritó Mateo, poniéndose de pie nuevamente. «Es pura venganza porque no pude visitarte en el hospital. No es justo. Consulté con abogados. Puedo impugnar esto». «Puedes intentarlo», respondí con calma. «Pero don Carlos Mendoza ha sido nuestro abogado durante 40 años y ha documentado todo meticulosamente. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Tengo evaluaciones médicas que lo confirman. Y tengo grabada nuestra conversación telefónica donde me llamas carga financiera. Sí, Mateo, tu viejo padre aprendió a usar la tecnología cuando se dio cuenta de que su hijo prefería los mensajes de texto a las visitas». La amenaza legal pareció desinflarlo como un globo pinchado. Se sentó pesadamente, y por primera vez desde que era adolescente, vi lágrimas en sus ojos, pero incluso sus lágrimas parecían calculadas, como si estuviera probando una última estrategia. «Papá»,
Por favor, soy tu hijo, tu único hijo, la sangre de tu sangre. ¿Cómo puedes hacerme esto? Piensa en tus futuros nietos. ¿No quieres que tengan una vida mejor? Mis futuros nietos, repetí con amargura, que probablemente conocería solo a través de fotografías enviadas por WhatsApp en Navidad. Si tengo suerte. No, Mateo. Si algún día tienes hijos, espero que les enseñes el valor del trabajo y la familia mejor de lo que aprendiste tú. Los 200.000 euros y esta casa son más que suficientes para darles una buena vida si los administras bien. Patricia me dejará, susurró de repente, y por primera vez sonó genuinamente vulnerable. Cuando se entere de que no habrá millones, de que todo lo que tendremos es esta vieja casa y una cantidad que no alcanza ni para un apartamento decente en Madrid. Si te deja por eso, respondí, sintiendo una pizca de compasión a pesar de todo, entonces nunca te amó realmente. Tu madre y yo nos amamos cuando no teníamos nada más que deudas y sueños. Si Patricia no puede amarte sin millones en el banco, entonces no merece llorar por ella. Mateo se levantó lentamente, como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Sabes qué es lo más triste, papá? Que tenías razón. Si hubiera sabido sobre el dinero, habría venido más seguido, habría sido más atento. Y eso me convierte exactamente en el tipo de persona que no merece heredarlo. Fue el momento más honesto que habíamos compartido en años, y por un instante vi un destello del hijo que había perdido hace mucho tiempo. «Todavía puedes cambiar, Mateo», dije suavemente. «El dinero no tiene que definir nuestras relaciones. Todavía soy tu padre, todavía te amo a pesar de todo, pero necesito ver que me valoras por algo más que por lo que puedo dejarte cuando muera». Se fue sin decir otra palabra, y escuché su BMW alejarse con más calma de la que había llegado. Me quedé sentado en el salón durante horas, mirando la fotografía de Elena, preguntándome si había hecho lo correcto. El reloj de péndulo seguía marcando el tiempo, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban a su alrededor. Cuando finalmente oscureció, Sofía apareció en mi puerta con una cazuela de estofado y su sonrisa cálida. «Te vi con tu hijo hoy», dijo, mientras calentaba la comida. Parecía alterado cuando se fue. Tuvimos una conversación difícil pero necesaria. Respondí sin entrar en detalles. Ella no presionó, simplemente sirvió la comida y se sentó conmigo mientras comíamos en un silencio cómodo. El tipo de silencio que solo es posible entre personas que no necesitan palabras para entenderse. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de paz y propósito. Con la ayuda de don Carlos, la Fundación Elena Vargas comenzó a tomar forma. Alquilamos un pequeño local en el centro de Sevilla, donde los ancianos podían reunirse para actividades y donde los jóvenes artistas podían exhibir sus obras. Contraté a una trabajadora social, Carmen, una mujer joven y entusiasta que compartía mi visión de crear una comunidad donde los mayores no fueran invisibles. El primer día que abrimos, vinieron 12 ancianos, todos con historias similares a la mía, todos con hijos demasiado ocupados para recordar que sus padres seguían vivos. Uno de ellos, don Manuel, un antiguo profesor de literatura, lloró cuando le expliqué que la fundación pagaría por sus medicamentos para el Parkinson que no podía costear con su pensión. Sofía se convirtió en mi compañera constante en esta nueva aventura. Aunque nunca le revelé la cantidad exacta de dinero involucrada, entendió que había tomado una decisión importante sobre mi patrimonio que me había liberado de alguna manera. Juntos organizábamos las actividades de la fundación. Clases de pintura, recitales de poesía, tardes de baile con música de nuestra época. Ver las caras de esos ancianos iluminarse cuando alguien los escuchaba, cuando alguien los valoraba por sus historias
y experiencias en lugar de verlos como cargas me llenaba de una satisfacción que ningún saldo bancario podría igualar. Un día, aproximadamente 2 meses después de mi confrontación con Mateo, recibí una carta. No un mensaje de texto o un email, sino una carta escrita a mano en un sobre con su remite. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. «Querido papá», comenzaba, «he pensado mucho en nuestra última conversación. Tenías razón en todo. Me convertí en alguien que mamá no reconocería, alguien obsesionado con el éxito material a costa de lo verdaderamente importante. Patricia y yo nos separamos, no por el dinero como temía, sino porque ella tampoco podía amar al hombre frío y calculador en que me había convertido. Estoy en terapia ahora, tratando de entender cómo perdí mi camino tan completamente. No te escribo para pedirte que cambies tu decisión sobre la herencia. La entiendo y la respeto. Te escribo para pedirte algo más valioso, una segunda oportunidad para ser tu hijo, no por lo que puedas darme, sino por quien eres. Si estás dispuesto, me gustaría visitarte el próximo domingo, no para hablar de dinero o propiedades, sino para escuchar las historias que dejé de escuchar hace años. Con amor y arrepentimiento, Mateo». Leí la carta 3 veces, las lágrimas nublando mi visión en cada lectura. Se la mostré a Sofía, quien la leyó en silencio y luego me apretó la mano. «El perdón», dijo suavemente, «es el regalo más valioso que podemos dar y recibir». Tenía razón, por supuesto. Esa noche le respondí con mi propia carta, invitándolo a venir, advirtiéndole que la confianza tomaría tiempo en reconstruirse, pero que la puerta estaba abierta. También le hablé de la fundación, sugiriendo que tal vez podría involucrarse, no como beneficiario, sino como voluntario, usando sus habilidades empresariales para ayudar a expandir nuestro alcance. El domingo siguiente, Mateo llegó sin su BMW, tomando el autobús desde la estación de tren. Llevaba jeans y una camisa simple, no uno de sus trajes caros. Se veía cansado, pero más real de lo que lo había visto en años. Nos sentamos en el jardín, ahora cuidadosamente mantenido con la ayuda de Sofía, y hablamos durante horas. Me contó sobre su divorcio, sobre la soledad que había descubierto en su apartamento vacío en Madrid, sobre cómo había empezado a cuestionar todo lo que había considerado importante. Yo le conté sobre Elena, historias que nunca había compartido, sobre sus sueños, sus miedos, su increíble fortaleza. Le mostré sus diarios de inversión, explicándole la paciencia y sabiduría con que había construido nuestra fortuna. Ella habría estado orgullosa de la fundación, dijo Mateo finalmente, y había sinceridad en su voz. Es un legado mejor que cualquier cantidad de dinero. Esa tarde lo llevé al local de la fundación, donde había una exposición de pinturas de artistas locales mayores. Don Manuel estaba recitando uno de sus poemas, y la sala estaba llena de personas de todas las edades, unidos por el arte y la humanidad compartida. Vi cómo Mateo observaba todo con nuevos ojos, cómo hablaba con los ancianos, no con condescendencia, sino con genuino interés. Cuando una señora mayor, doña Carmen, le contó sobre su hijo que vivía en Alemania y nunca llamaba, vi cómo Mateo se estremecía con reconocimiento y vergüenza. Los meses pasaron y lentamente, muy lentamente, Mateo y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Venía cada 2 domingos, a veces más frecuentemente cuando podía. Comenzó a ayudar con la contabilidad de la fundación, aplicando sus habilidades empresariales a algo más significativo que acumular riqueza personal. Conoció a Sofía, quien lo trató con la cautela de una madre protectora al principio, pero gradualmente se fue ablandando al ver su genuino esfuerzo por cambiar. Incluso comenzó a atraer a algunos de sus colegas de Madrid para que conocieran el proyecto.
algunos de los cuales terminaron haciendo donaciones significativas. Un año después de aquel sábado fatídico, cuando le revelé la verdad sobre nuestra fortuna, Mateo y yo estábamos sentados en el mismo salón, pero el ambiente no podría haber sido más diferente. La fundación había crecido, ahora ayudando a más de 100 ancianos regularmente y apoyando a docenas de artistas locales. Mateo había vendido su apartamento en Madrid y comprado una casa modesta en Sevilla para estar más cerca. Había conocido a Isabel, una de las voluntarias de la fundación, una mujer viuda con 2 hijos adolescentes que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. «Papá», me dijo esa tarde, «quiero agradecerte, no por el dinero que me dejarás, sino por la lección que me enseñaste. El valor real no está en las cuentas bancarias, sino en las relaciones que construimos, en el bien que hacemos, en el amor que damos y recibimos sin condiciones». Miré la fotografía de Elena en la repisa y supe que estaría sonriendo. Su plan, más elaborado de lo que incluso yo había entendido, había funcionado. No solo había asegurado nuestra vejez financieramente, sino que había creado las condiciones para que nuestro hijo aprendiera la lección más importante de todas, aunque había tomado un camino doloroso para llegar allí. La fundación creció más allá de lo que había imaginado. Abrimos un segundo centro en Triana, el antiguo barrio obrero de Sevilla, donde las necesidades eran aún mayores. Creamos un programa de abuelos adoptivos, donde ancianos solos podían conectar con familias jóvenes que necesitaban la sabiduría y el cuidado que solo los mayores pueden proporcionar. Establecimos becas para estudiantes de arte de familias pobres, perpetuando el ciclo de creatividad y esperanza. Cada proyecto, cada vida tocada, era un testimonio al amor silencioso de Elena y a su visión de que la verdadera riqueza se mide en el bien que hacemos con lo que tenemos. Sofía y yo nos volvimos inseparables, no como amantes, sino como algo tal vez más profundo, compañeros en la última etapa de la vida, apoyándonos mutuamente mientras navegábamos los desafíos del envejecimiento con dignidad y propósito. Ella se mudó a la casa eventualmente, ocupando la antigua habitación de Mateo, y juntos transformamos la casa de los ecos solitarios en un hogar lleno de vida nuevamente. Los domingos, cuando Mateo venía con Isabel y sus hijos, la casa resonaba con risas y conversaciones, el comedor grande finalmente justificando su tamaño con la familia extendida que habíamos creado. Una tarde de primavera, mientras podaba los jazmines que ahora florecían exuberantemente, reflexioné sobre el viaje que me había llevado desde aquel terrible día en el hospital hasta este momento de paz y propósito. El dinero que Elena había acumulado tan cuidadosamente había sido importante, sí, pero no por las razones que uno podría pensar. No me había dado poder sobre mi hijo, ni me había comprado su amor. En cambio, me había dado la libertad de elegir mi propio valor, de rechazar la etiqueta de carga y transformarme en benefactor, no solo de dinero, sino de dignidad y esperanza para otros como yo. El informe anual de la Fundación mostraba números impresionantes: 300 ancianos asistidos, 50 artistas apoyados, 5 centros comunitarios establecidos, pero los números no contaban toda la historia. No hablaban de don Manuel publicando su primer libro de poesía a los 82 años, o de doña Carmen reconciliándose con su hijo después de que él leyera sobre nuestra fundación y se diera cuenta de su propio abandono, o de los innumerables momentos de conexión humana que ocurrían diariamente en nuestros centros. Cada historia era un hilo. En el tapiz que Elena había comenzado a tejer hace 40 años, cuando decidió invertir no solo en acciones y bonos, sino en un futuro donde el valor de una persona no se midiera por su productividad económica. Mateo se había convertido en el vicepresidente de la fundación,
rechazando ofertas lucrativas en Madrid para dedicarse completamente a nuestra misión. Lo observaba en las reuniones, apasionado y comprometido, luchando por cada euro del presupuesto para maximizar nuestro impacto. Y veía destellos del hombre que Elena siempre supo que podría ser. Su transformación no había sido instantánea ni fácil. Hubo recaídas, momentos de duda, viejos hábitos que morían duramente. Pero con cada pequeño acto de servicio, con cada anciano al que escuchaba, con cada joven artista al que mentoreaba, se iba convirtiendo más en el hijo que habíamos soñado y menos en el extraño frío que me había llamado carga. Isabel demostró ser la compañera perfecta para este nuevo Mateo. Era una mujer con los pies en la tierra, que había conocido la pérdida y la lucha, y que no se impresionaba con títulos o cuentas bancarias. Sus hijos, Miguel de 16 y Carmen de 14, me adoptaron como abuelo con un entusiasmo que me conmovía hasta las lágrimas. Miguel venía después de la escuela para ayudarme con el jardín, absorbiendo mis historias sobre la guerra civil, sobre los tiempos difíciles, sobre cómo su abuelo había construido una vida desde la nada. Carmen, una artista en ciernes, pasaba horas en mi estudio, pintando mientras yo leía, creando un compañerismo silencioso que me recordaba a los días tranquilos con Elena. Un día particularmente memorable, estábamos celebrando el 2º aniversario de la fundación en el jardín de mi casa. Había más de 100 personas, ancianos del programa, artistas que habíamos apoyado, voluntarios, donantes y familias que se habían formado a través de nuestros programas de conexión intergeneracional. Sofía había coordinado un banquete donde cada persona traía un plato, creando una mesa que representaba todas las regiones de España y varios países de donde venían nuestros participantes inmigrantes. Mientras observaba la escena desde mi silla bajo el jazmín florecido, Mateo se acercó y se sentó a mi lado. ¿Sabes qué día es hoy? Además del aniversario, me preguntó. Lo miré confundido y él sonrió. Una sonrisa genuina que iluminaba su rostro de una manera que no había visto desde que era niño. Es el día que mamá compró sus primeras acciones hace 43 años. Lo encontré en sus diarios. Invirtió el equivalente a 50 euros en una empresa que fabricaba calculadoras. Esa empresa ahora es parte de un conglomerado tecnológico y esas acciones valen miles. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos pensando en Elena, en su visión, en su fe inquebrantable, en el futuro incluso cuando el presente era difícil. Ella estaría tan orgullosa, dije finalmente, mi voz ronca por la emoción. No del dinero, sino de esto. Gesticulé hacia la celebración, de la familia que hemos construido, de las vidas que hemos tocado. Mateo asintió, y luego, por primera vez en años, me abrazó. No fue un abrazo obligatorio o formal, sino el abrazo de un hijo que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. «Te amo, papá», susurró, y siento mucho haber tardado tanto en recordar lo que realmente importa. En ese momento, con mi hijo en mis brazos y rodeado de la comunidad que habíamos creado, sentí la presencia de Elena tan fuertemente como si estuviera sentada con nosotros bajo los jazmines. La salud, esa preocupación constante de mis años dorados, había mejorado notablemente. El cardiólogo se maravillaba en cada revisión de cómo mi corazón, que había estado al borde del colapso, ahora latía con una regularidad y fuerza sorprendentes para mi edad. «Es el propósito, don Javier», me dijo en mi última visita. Los estudios muestran que las personas con un sentido de propósito y comunidad viven más y mejor. Su corazón tiene razones para seguir latiendo más allá de la simple supervivencia. Tenía razón. Cada mañana me despertaba no con el peso de la soledad, sino con la anticipación de lo que el día traería,
Tal vez una nueva familia necesitando apoyo, un artista joven buscando mentoría o simplemente una tarde de dominó con los otros abuelos en el centro. El éxito de la fundación atrajo atención mediática y pronto me encontré dando entrevistas, compartiendo nuestra historia. Siempre enfatizaba que no se trataba de la cantidad de dinero, sino de la decisión de usar lo que teníamos, poco o mucho, para crear conexión y dignidad. Un periodista particularmente insistente quería saber la cantidad exacta de mi fortuna, pero me negué a revelarla. El momento en que se convierte en un número, le dije, perdemos de vista el punto. No se trata de ser millonario o pobre. Se trata de reconocer que cada persona, independientemente de su cuenta bancaria, tiene valor y merece dignidad, especialmente en sus años crepusculares. La entrevista se volvió viral, no por el misterio del dinero, sino por el mensaje. Recibimos cartas de toda España, de hijos que se habían dado cuenta de su negligencia, de padres que habían encontrado inspiración para confrontar sus propias situaciones, de comunidades que querían replicar nuestro modelo. Mateo tomó la iniciativa de crear un manual, un blueprint que otras ciudades podrían seguir. Viajaba frecuentemente ahora, no por negocios lucrativos, sino para ayudar a establecer fundaciones hermanas en Barcelona, Valencia, Bilbao. Cada viaje lo hacía en tren, rechazando vuelos costosos, y siempre volvía con historias de éxito y desafíos que compartíamos en nuestras cenas dominicales. Sofía, mi querida compañera, fue diagnosticada con cáncer en el 3er año de nuestra amistad. La noticia nos golpeó duramente, pero ella la enfrentó con la misma gracia y determinación con que había enfrentado la viudez. «No tengo miedo, Javier», me dijo mientras la acompañaba a su primera sesión de quimioterapia. «He vivido una vida plena, especialmente estos últimos años contigo y la fundación. Si este es mi momento, me iré sabiendo que fui parte de algo hermoso». Pero no era su momento, no todavía. Luchó con una ferocidad que me inspiraba, y la fundación se movilizó a su alrededor. Los artistas crearon murales en su honor, los ancianos organizaron cadenas de oración, y Mateo personalmente se aseguró de que tuviera los mejores médicos pagando de su propio bolsillo cuando el seguro no cubría tratamientos experimentales. La recuperación de Sofía fue celebrada como un triunfo comunitario. El día que los médicos la declararon en remisión, organizamos una fiesta improvisada en el centro principal. Don Manuel recitó un poema que había escrito para ella. Los niños del programa de arte presentaron un mosaico con su retrato, y hasta el alcalde vino a expresar su admiración por nuestro trabajo. Pero el momento más conmovedor fue cuando Sofía tomó el micrófono y con lágrimas en los ojos agradeció no a los médicos o a la medicina, sino a la comunidad que le había dado razones para luchar. «Ustedes», dijo, «todos ustedes son mi medicina más poderosa». A medida que me acerco a mi 80º cumpleaños, reflexiono sobre el camino recorrido. La casa que una vez resonaba con soledad, ahora rara vez está vacía. Si no es Mateo con su familia, es Sofía con sus proyectos de costura para el centro, o los estudiantes de arte que vienen a usar el estudio que instalamos en el ático, o simplemente amigos de la fundación que pasan a tomar café y compartir historias. El jardín, una vez abandonado, es ahora un pequeño paraíso donde organizamos clases de jardinería para ancianos y niños, creando conexiones intergeneracionales a través de la tierra y las plantas. El retrato de Elena sigue en su lugar de honor, en el salón, pero ahora está acompañado de fotografías de nuestra familia extendida, los beneficiarios de la fundación, los voluntarios, los artistas, todos los que han tocado nuestras vidas y cuyas vidas hemos tocado. A veces, en las noches tranquilas, le hablo a su fotografía,
Le cuento sobre el día, sobre cómo Mateo ha florecido, sobre cómo su visión se ha expandido más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Sé que ella aprobaría, especialmente la parte donde su hijo tuvo que perderlo todo para ganar lo que realmente importaba. La ironía no se me escapa. El dinero que Elena acumuló tan cuidadosamente terminó siendo más valioso en su distribución que en su posesión. Si lo hubiéramos guardado, si se lo hubiéramos dejado todo a Mateo como herencia tradicional, habríamos perpetuado el ciclo de valorar la riqueza sobre las relaciones. En cambio, al usarlo para crear algo más grande que nosotros mismos, no solo salvamos a nuestro hijo de su propia avaricia, sino que creamos un legado que tocará vidas por generaciones. La Fundación Elena Vargas ya está en su testamento para continuar después de que yo me haya ido, con una junta directiva que incluye no solo a Mateo, sino a representantes de todas las comunidades que servimos. Hace poco, recibí una carta que me conmovió profundamente. Era de un hombre en Córdoba que había leído sobre nuestra historia. Su situación era casi idéntica a la mía hace 5 años. Abandonado por sus hijos, considerado una carga, contemplando vender todo para internarse en una residencia barata. Pero nuestra historia le había dado esperanza y dirección. No tenía millones como yo, pero tenía algunos ahorros, y decidió usarlos para comenzar un pequeño programa en su barrio, reuniendo a ancianos solos para comidas semanales y actividades. Usted me enseñó, escribió, que la riqueza no se mide en euros, sino en conexiones humanas, y que nunca es tarde para transformar el dolor en propósito. Le respondí inmediatamente, invitándolo a visitarnos, a aprender de nuestros errores y éxitos. Vino la semana siguiente, un hombre de 75 años con ojos tristes, pero determinados. Pasamos días mostrándole nuestras operaciones, compartiendo nuestros manuales, conectándolo con recursos, pero más importante, lo incluimos en nuestra comunidad, mostrándole que no estaba solo en su lucha. Cuando se fue, llevaba no solo información práctica, sino algo más valioso: la certeza de que su vida todavía tenía significado y potencial para impactar positivamente a otros. Este tipo de multiplicación de esperanza y acción se convirtió en uno de los aspectos más gratificantes de nuestro trabajo. No éramos solo una fundación local, sino un movimiento, una reimaginación de lo que significa envejecer en una sociedad que a menudo descarta a sus mayores. Los académicos comenzaron a estudiar nuestro modelo, los políticos a citarnos en debates sobre política social, pero nosotros seguíamos enfocados en lo básico: asegurar que ningún anciano se sintiera invisible o sin valor, que ningún joven artista tuviera que abandonar sus sueños por falta de apoyo. Mateo, en un giro que nunca podría haber anticipado, decidió volver a estudiar, esta vez gerontología y trabajo social. Quiero entender mejor a las personas que servimos, me explicó. Mi MBA me enseñó sobre números y estrategias, pero necesito aprender sobre humanidad. Verlo en su escritorio, estudiando con la misma intensidad que cuando era adolescente, pero ahora con un propósito completamente diferente. Me llenaba de un orgullo que superaba cualquier cosa que hubiera sentido por sus éxitos empresariales anteriores. Isabel lo apoyaba incondicionalmente, tomando más responsabilidades en la fundación mientras él estudiaba, demostrando ser no solo una compañera amorosa, sino una colaboradora invaluable en nuestra misión. Una noche, mientras cenábamos todos juntos, Miguel, el hijastro de Mateo, hizo una pregunta que silenció la mesa. Abuelo Javier, ¿te arrepientes de no haberle dicho a Mateo sobre el dinero desde el principio? ¿Crees que las cosas habrían sido diferentes? Miré a Mateo, quien esperaba mi respuesta con genuina curiosidad, no con resentimiento. No lo sé, Miguel, respondí honestamente.
tal vez las cosas habrían sido más fáciles, menos dolorosas, pero el dolor a veces es el mejor maestro. Si Mateo hubiera sabido sobre el dinero, tal vez nunca habría aprendido su verdadero valor, que no está en tenerlo, sino en lo que haces con él, y más importante, en lo que eres sin él. Carmen, la hija de Isabel, siempre la artista reflexiva, añadió, es como en el arte. A veces tienes que destruir lo que creaste para crear algo mejor. La relación que tienen ahora es más fuerte porque sobrevivió a la ruptura. Su sabiduría adolescente nos dejó a todos contemplando. Tenía razón. La relación que Mateo y yo habíamos reconstruido desde los escombros de la traición y el abandono era más auténtica, más profunda que la que habíamos tenido cuando él simplemente cumplía con las obligaciones filiales esperadas. El 4º aniversario de la fundación coincidió con un hito personal. Mi 80º cumpleaños. Mateo e Isabel organizaron una celebración que me tomó completamente por sorpresa. No fue solo una fiesta, sino un testimonio viviente del impacto de nuestro trabajo. Personas vinieron de toda España, beneficiarios y voluntarios, artistas cuyas carreras habíamos ayudado a lanzar, familias que se habían formado a través de nuestros programas. El alcalde declaró el día como el Día de la Dignidad del Mayor, en Sevilla, y se anunció que nuestro modelo sería adoptado como política municipal. Pero el momento más emotivo vino cuando Mateo tomó el micrófono. Con voz temblorosa por la emoción, contó nuestra historia completa, sin omitir sus propios fracasos y ceguera. Mi padre me enseñó, dijo, que el verdadero legado no es lo que dejas cuando mueres, sino lo que construyes mientras vives. Él y mi madre construyeron más que riqueza financiera. Construyeron un ejemplo de cómo el amor, la paciencia y la sabiduría pueden transformar no solo una familia, sino una comunidad entera. Luego anunció que él e Isabel esperaban un bebé y que si era niña se llamaría Elena. No pude contener las lágrimas y no fui el único. Sofía, siempre práctica, incluso en momentos emotivos, se acercó y me susurró: Elena estaría tan orgullosa, Javier. No solo de lo que has construido, sino de cómo lo has hecho, con gracia y perdón. Tenía razón. Elena, quien había plantado las semillas de todo esto con su previsión financiera y su insistencia en los valores sobre las posesiones, habría estado radiante viendo cómo su familia se había expandido para incluir a cientos de personas que ahora tenían esperanza y dignidad gracias a su legado invisible. A medida que la noche avanzaba y observaba a las generaciones mezclándose, ancianos bailando con jóvenes, artistas compartiendo con empresarios, inmigrantes celebrando con nativos, entendí que habíamos logrado algo más que una fundación exitosa. Habíamos creado un modelo de familia extendida para el siglo XXI, donde los lazos no se definían solo por la sangre, sino por el cuidado mutuo y el propósito compartido. El dinero había sido el catalizador, sí, pero la verdadera riqueza estaba en las relaciones, en las segundas oportunidades, en la dignidad restaurada. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en el jardín bajo las estrellas. Los jazmines perfumaban el aire y podía escuchar el distante sonido de la ciudad preparándose para dormir. Pensé en el viaje desde aquel día terrible en el hospital cuando pensé que moriría solo y abandonado. Si alguien me hubiera dicho entonces que 5 años después estaría rodeado de amor, propósito y una familia que se extendía mucho más allá de los lazos de sangre, no lo habría creído. Pero aquí estaba, un testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia, para transformar el dolor en propósito, para convertir una carga en una bendición. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Mateo. Papá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas
enfrenten las consecuencias de sus acciones. Gracias por mostrarme que la verdadera herencia no es lo que recibes, sino lo que aprendes. Te amo, no por lo que tienes, sino por quien eres. Tu hijo que finalmente entendió. Guardé el teléfono y miré hacia el cielo, donde imaginaba a Elena sonriendo, su plan maestro finalmente completo. La historia podría terminar aquí, con reconciliación y propósito renovado, pero la vida continúa, y con ella vienen nuevos desafíos y alegrías. La pequeña Elena nació en una mañana de primavera, con los ojos de su abuela y la determinación de su abuelo. Cuando la sostuve por primera vez, sentí el círculo de la vida completarse y comenzar de nuevo. Esta niña crecería conociendo su verdadera herencia. No millones en el banco, sino una comunidad que cuida, valores que perduran y la certeza de que cada persona tiene valor intrínseco independientemente de su productividad económica. La fundación continuó creciendo, expandiéndose a otras ciudades, inspirando políticas gubernamentales, cambiando la conversación sobre el envejecimiento y el valor en nuestra sociedad. Pero para mí, el verdadero éxito se medía en momentos pequeños. Don Manuel publicando su segundo libro de poesía a los 85. Doña Carmen reconciliada con su hijo y ahora dando charlas sobre la importancia de la familia. Jóvenes artistas que volvían exitosos para mentorear a la siguiente generación. Y mi hijo, mi Mateo, convertido en el hombre que siempre supe que podría ser. Mientras escribo estas últimas líneas, sentado en el mismo escritorio donde Elena llevaba sus meticulosos registros financieros, reflexiono sobre la ironía final. Ella invirtió en el mercado de valores, pero su inversión más valiosa fue en valores humanos. El dinero fue solo el vehículo. El verdadero destino siempre fue una vida con significado, relaciones restauradas y un legado que trasciende los números en una cuenta bancaria. Mi nombre es Javier Vargas, tengo 80 años y esta ha sido mi historia. Una historia no de millones escondidos, sino de riqueza descubierta en los lugares más inesperados, en el perdón, en la comunidad, en la segunda oportunidad que nos damos unos a otros cuando elegimos el amor sobre el dinero, la conexión sobre la conveniencia y la dignidad humana sobre el valor de mercado. Si hay una lección en todo esto, es esta. Nunca es demasiado tarde para cambiar el final de tu historia. Ya sea que tengas millones o apenas lo suficiente para sobrevivir, tienes el poder de crear significado, de construir comunidad, de rechazar las etiquetas que otros te ponen. No fui una carga financiera. Fui un padre esperando que su hijo recordara el amor. No fue el dinero lo que nos salvó. Fue la decisión de usar lo que teníamos para algo más grande que nosotros mismos. Y al final, la verdadera fortuna no fue la que Elena acumuló en acciones y bonos, sino la que construimos juntos en corazones unidos y vidas transformadas. Esta es mi herencia, este es mi legado, y está disponible para cualquiera dispuesto a invertir no solo dinero, sino amor, tiempo y fe en el valor intrínseco de cada ser humano, especialmente aquellos que la sociedad ha decidido que ya no son productivos o valiosos. Porque al final, todos envejeceremos, si tenemos suerte, y la sociedad que construimos para nuestros mayores es la sociedad que nos esperará cuando sea nuestro turno de necesitar cuidado, dignidad y amor incondicional. Ende.